Continuamos en Tendencia Semanal y vamos a conversar ahora con el aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Chanel Mateo Rosa Chupani, quien para muchos es una de las grandes reservas o la principal reserva del PLD en la capital. Buenas noches, Chanel, ¿cómo te sientes? Un placer estar por aquí, un placer y un saludo a los amigos que nos escuchan y nos ven. Chanel, estás aspirando a diputado, todo el mundo conoce tu histórico trabajo en el SENASA y en el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué propone Chanel como diputado a la circunscripción? Sí, bueno, Juan, como tú señalas, yo he sido toda mi vida servidor público y básicamente en el área de salud y seguridad social. Por lo tanto, mi propuesta es lógico que se asocien a esa área y nosotros estamos proponiendo a los votantes y las votantes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional algunos temas que tienen que ver y que entendemos que son prioridad. Ustedes saben que ahora mismo hay una discusión sobre la reforma a la ley de seguridad social. Básicamente, hay una comisión bicameral en el Congreso que está apoderada de esa ley, de esa propuesta de modificación de la ley 8701, por un tema fundamental, Juan, y los amigos televidentes. Tiene que ver con el tema de pensiones. Ustedes saben que nosotros en el 2030, ya estamos en 2024, dentro de 6 años, la población dominicana que ha cotizado a la seguridad social va a recibir ya masivamente sus pensiones. Los estudios que han hecho tanto organismos nacionales como internacionales refieren que va a haber un tema crítico y es que la gente va a recibir apenas un 20% de su último salario como su pensión. Es decir, una persona que gane 10,000 pesos, por poner un ejemplo, va a recibir 2,000 pesos de pensión. Eso va a traer lógicamente un problema serio. Y una de nuestras principales propuestas es, en esa modificación, ver cómo mejoramos lo que se llama la tasa de sustitución, que así técnicamente se conoce, la parte de pensión que tú recibes respecto a nuestro último salario. ¿Qué estamos proponiendo fundamentalmente? Es una propuesta que se está haciendo en varios países, que se está discutiendo en varios países, se está comenzando a aprobar, y es que haya un sistema de multipilar. Es decir, que haya un pilar básico que asegure una pensión universal a la persona y luego un segundo pilar, que es el actual sistema de capitalización individual, que tú puedas entonces a ese primer pilar agregar lo que tú dices ahí, y un tercer pilar que ya es opcional, que es de carácter voluntario. Eso lógicamente mejoraría los niveles de pensiones y haría más sostenible el sistema además. Otro tema también tiene que ver con el hecho que ocurre actualmente, y es que muchos pensionados, cuando más necesitan el seguro de salud, no lo tienen. Eso es grave. Sobre todo, Juan, que nosotros tenemos, de acuerdo a los cálculos actuariales, una persona pensionada gasta 4 veces más en medicamentos y en salud que una persona en edad activa. Entonces, es un tema que tenemos que resolver, un tema de solidaridad, es un tema de empatía, vamos a decir, con la gente que ha trabajado de toda su vida. Cuando Chanel habla de solidaridad, ¿hay que hacer más humana la seguridad social? Sí, actualmente, mira, de acuerdo a un estudio que hizo, una investigación que hizo la Defensoría del Pueblo, el segundo sector después de la seguridad ciudadana, donde más se viola los derechos humanos, es la salud. Es la salud. Entonces es un tema que no puede ser, porque el que acude a un centro de salud, el que acude a recibir un servicio de salud, va en una situación desventajosa, señores, a todos nos pasa en algún momento, y eso es un tema crítico. Por eso nosotros hemos asumido el tema de salud y de seguridad social como un tema fundamental de nuestra propuesta. Hay otro tema, Juan, que tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Nosotros tenemos un programa en el Ministerio de Salud Pública para dotar de medicamentos de alto costo dos grupos en 2 líneas fundamentales. Primero, aquellas personas que no tienen seguridad social, y segundo, aquellas personas que aún estando en el sistema tienen una indicación y el sistema no cubre ese medicamento. Eso básicamente es el programa de medicamentos de alto costo. Ese programa actualmente no está instituido por una ley, o sea, no tiene una base legal, por lo tanto lo hace vulnerable. Ustedes recuerdan el otro día incluso que se discutió si él mismo podía seguir o no seguir. La idea de nosotros es crear mediante ley ese programa que establezca además el financiamiento, que nosotros consideramos que debe ser una responsabilidad compartida entre el gobierno y seguridad social. Así es. Que establezca la cobertura. Lo que se trata fundamentalmente es eliminar la discrecionalidad y, en segundo lugar, darle sostenibilidad legal, que ahora mismo no la tiene, porque, como te decía, está sustentado una resolución, una disposición administrativa del Ministerio de Salud Pública que puede ser cambiada en cualquier momento. Cuando vemos el tema de la seguridad social y el tema de los medicamentos de alto costo,
podemos analizar que la seguridad social, que la misma ley 8701 dice que a los 10 años debe ser revisada, ya tiene 20 años en funcionamiento, 21, ya agotó su primer ciclo. Así es. Por eso, porque ha cambiado, muchas cosas han cambiado en el país, el mercado laboral, hay una serie de situaciones, pero además tú tienes ahí muchísimos procedimientos que ahora mismo no se cubren, que son novedosos desde el punto de vista tecnológico. Eso lógicamente no requiere una modificación legal, pero sí requiere un impulso, gente que del Congreso entienda este tema, porque no solamente esto, Juan, nosotros vamos a tener el próximo Congreso una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque ya las grandes reformas que han estado postergadas durante años deben ser conocidas en el próximo Congreso. Estamos hablando de una eventual reforma fiscal, estamos hablando de la ley de seguridad social, estamos hablando de la ley del mercado laboral o la reforma del Código Laboral, estamos hablando del Código Penal que tiene ya 2 décadas, estamos hablando de la ley de agua, estamos hablando de una ley de conflictos de intereses que regule la vinculación de los funcionarios públicos con los sectores a los cuales representan. Es decir, hay un sinnúmero de propuestas o de proyectos que se van a conocer que van a necesitar un nivel de experiencia, y por eso siempre mi llamado, sobre todo a la gente que los votantes y la votante de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que tengamos en cuenta eso, o sea, para que después no nos cogemos que hemos elegido un diputado o una diputada simplemente porque tenía más propaganda, porque vino un día al barrio y resolvió un problema eventual de ese día, pero 4 años mucho más que un solo día. Entonces nuestro llamado va en ese sentido. Chanel, eres un hombre que goza de mucho aprecio dentro de la sociedad dominicana, no importa los sectores, clase media, clase baja y clase alta. Es difícil para un hombre serio hacer política en República Dominicana. No, déjame decirte, tú tienes dificultades como muchísimos otros sectores, pero lo importante es que tú te mantengas leal a lo que tú piensas, eso es fundamental. Y hay un tema, Juan, que es claro, no ser una persona sectaria. Estando tú en el poder, estando tú como funcionario público, porque el sectarismo es un tema, yo digo que es el cáncer de la política, porque si tú miras la cosa a partir, yo tengo un compromiso con la gente que vota por mí, pero sobre todo con la gente que no vota, porque el que va a un cargo como es la Cámara de Diputados o el Congreso, el Sentido General, tú tienes que tener en cuenta que tú representas a la gente de tu área geográfica que tú representas, no importa los colores. Pero además, como tú dices, es difícil y esa dificultad es relativa, porque si tú te mantienes fiel a lo que tú piensas, a tus principios, tanto dentro de tu partido como fuera, si tú te mantienes fiel a eso, yo creo que la gente finalmente termina valorando esas actitudes. ¿Es tiempo de cambiar la política dominicana? Sí, hace tiempo que debimos cambiarla, pero yo creo que cada día se está complicando más. La gente, hay un desencanto por la política. Mira, y ese desencanto ¿a qué nos lleva? A veces a los extremos. Mira lo que ha pasado en América Latina, en muchos países que no hemos ido a uno de los dos extremos, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el desencanto. Las encuestas que se hacen, los estudios que se hacen en América Latina, dicen que el desencanto por la política, por esa forma de hacer política, porque no la política en sentido general, ya se está agotando, y ese agotamiento, reitero, nos lleva a lo que te decía anteriormente, a los extremos. Y yo creo que nosotros hemos sido un país que quizás no valoramos, que es un país que tiene años creciendo, un país que tiene una estabilidad social y política que no abunda mucho en América Latina, pero nosotros llegó el momento de que las fuerzas políticas, la gente que terminemos en política, estemos conscientes de que este modelo no es sostenible. Chanel es una persona que estuvo en el Servicio Nacional de Salud y en el SENASA. ¿Son los intereses un enemigo de la salud del pueblo dominicano? Bueno, los intereses, tú sabes que hay intereses en todos los sectores, Juan. O sea, eso es de tema humano, pero tú lo que tienes que ver, porque hay intereses de los gremios, hay intereses de los partidos políticos, hay intereses de la industria farmacéutica, hay intereses de las ARS. Si hay yo decía siempre, y lo reitero, que si hay un elemento que caracteriza el sector salud, es la complejidad, y esa complejidad es mucho más por los intereses. Tú lo que tienes que tener en cuenta es que tu principal interés por la cual tú debes servir, la gente que te paga tu salario, la gente que va, y a veces algunos gremios me criticaban, yo decía, señores, los dueños de un hospital, el dueño del hospital es la gente que va, esa gente pobre que a veces va, o de clase media o de cualquier clase, que va a hospitales que nos paga los salarios a todos nosotros. Entonces tú tienes que servirle a esa gente en primer lugar. Hay intereses, por supuesto, y esos intereses a veces desbloquean muchísimas iniciativas. Les voy a decir una. Yo recuerdo cuando llegué al servicio, mi primera medida fue prohibir el tema de los visitadores a médicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque hay una queja constante en los hospitales, y es
el tiempo que tú dura, que la gente permanece para recibir una consulta. Eso te bloquea. Pero yo recuerdo que yo recibí crítica por muchísimo medio a través por ese tema, o sea, porque tú te estás enfrentando a un sector que es poderosísimo. Finalmente llegamos a un acuerdo de limitar, de regular el tema de la hora, de las horas que no interfiera. Claro, que no interfiriera con la calidad del servicio y también con los tiempos de espera. Pero sí, los intereses sí claramente son un tema en el sector salud y cualquier otro sector. Chanel, el rol de un legislador es legislar, fiscalizar, sí. legislar en representación del pueblo dominicano. Sí. Cuando hablamos de fiscalizar es un rol que muchas veces no se muy pasivo, siente, muy pasivo pasivo o inactivo. Así es, no, inactivo. O inactivo en República Dominicana. En el Congreso, ¿se puede fiscalizar verdaderamente? Sí, claro, se debe y se tiene, no importa el gobierno. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, no es un tema solamente de este gobierno, sino que históricamente el Congreso pareciera un sello homogéneo del Poder Ejecutivo. Y la función de fiscalización se ha limitado a llamar a algunos funcionarios en el Congreso para que expliquen alguna situación X determinada. Pero no ha habido esa, como tú llamas, esa función tan importante de fiscalización. El Congreso Dominicano no la ejerció. El otro día yo vi con mucha satisfacción, por primera vez, que una comisión del Congreso estaba discutiendo la aprobación, la ejecución, porque nosotros aprobamos una ley, se aprueba una ley en el Congreso y luego no nos damos cuenta si se está aplicando, cómo se aprobó. O sea, que eso es la fiscalización, parte de la fiscalización. Con la ley de tránsito se hizo una reunión. Yo creo que esa debe ser sin atropellar a nadie, sin humillar a nadie, sin que la gente se sienta que va al Congreso a ser intervenido por cualquier razón, sino que es un rol del congresista. Tuvo una ley que yo aprobé, yo necesito saber el nivel de ejecución que tiene la misma, o sea, pero aquí eso no hay una tradición. No hay una tradición y es lamentable. Chanel, estuviste en dos instituciones clave, y perdona que lo diga así, porque tocaste un tema muy sensible, pero que lo puede manejar con mucha facilidad. SENASA y el Servicio Nacional de Salud. Uno es el seguro y otro es el manejo de los hospitales. Hay dos cosas que se han ido tragando el presupuesto del sector salud a nivel público, que en el seguro, los accidentes, y en los hospitales, los accidentes de tránsito. ¿Qué hacer, Chanel, para evitar que los accidentes de tránsito se conviertan en la principal causa de muerte de la República Dominicana y evitar un gasto tan profundo en salud? Mira, nosotros en República Dominicana gastamos el 4% del PIB en gastos indirectos e indirectos cuestan los accidentes de tránsito, no solamente en salud, sino ausentismo laboral. Hay un sinnúmero de elementos que constituyen ese 4%, lo cual no solamente es un problema, señores, 74%, 76% de los accidentes en este país está, por ejemplo, involucrado un motoconchista. Entonces yo creo que nosotros tenemos una ley que dura años en el Congreso, que yo creo que es bastante completa, pero que hemos tenido problemas en la aplicación, que es lo que te decía anteriormente. Yo creo que si esa ley se aplica, vamos a darle oportunidad a esa ley, con el tema de los puntos en la licencia, que la gente no se sienta aquí, que puede tener 10 accidentes y no pasa nada, porque ese es el tema. Nosotros, al igual que otros sectores, tenemos un problema de que no hay sanción, de que no hay penalidad, y la gente, como no hay penalidad, hacemos lo que nos da la gana. Yo veo, por ejemplo, que la gente se va en rojo en un semáforo, o sea, hay un sinnúmero de elementos. Yo creo que nosotros tenemos que buscarle la vuelta a ese tema. El gobierno ha anunciado la construcción de 4 hospitales en el país para atender los temas de trauma. Eso no es suficiente, porque el hospital lo único que se hace es que una vez pasa el accidente, tú tengas más cercana pero no es un tema, hay un tema preventivo ahí que no estamos abordando. Y yo creo que es el tema fundamental, o sea, ojalá que nosotros pudiésemos cerrar hospitales o áreas de trauma porque los accidentes bajen. No que tengamos que aumentar a 5 o 6 hospitales más porque los accidentes no. Recuerda que aquí originalmente estaba el Darío Contreras, que era el hospital especial de Estado. Claro. Se hizo uno en La Vega. Juan Bosch. El Juan Bosch. No pasó, o sea, los accidentes en la autopista Duarte igual. La gente sigue muriendo, la gente sigue. Y luego hicimos el hospital Ney Arias Lora, que es el segundo en importancia en trauma. Y eso no impacta naturalmente en la prevención, que te decía, que es un tema fundamental. Prevenir con el tema del accidente de tránsito, como pasa con muchísimas otras enfermedades en el área de la salud, me refiero fundamentalmente, es un tema clave. Chanel, ¿por qué el PLD? Hemos visto que eres un servidor público por años y ahora aspira por el PLD, de donde eres militante. ¿Por qué el PLD? Mira, el PLD ha sido el partido
que ha construido gran parte de lo que hoy es la República Dominicana. El PLD fue el partido, y te voy a hablar en el área de la salud, el partido que introdujo los CAI, los Centros de Atención a la Discapacidad, ha sido el partido que cambió el sistema de salud mental en este país, ha sido en otros órdenes el partido del 4% para la educación, que reconstruyó la reconstrucción viales más importante que ha tenido este país. O sea, hay un sinnúmero de razones por qué tú debes entender que el PLD, que como te dije anteriormente, ha sido el partido que todas las leyes, por ejemplo, en el tema institucional, que ha modernizado el Estado Dominicano, que modernizó el Estado Dominicano, que lamentablemente hemos tenido un retroceso en ese sentido, se hicieron durante los gobiernos del PLD. Yo creo que esas son razones suficientes que le dio estabilidad a este país en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, que tuvo los crecimientos más altos en América Latina, conjuntamente con Panamá, desde el punto de vista macroeconómico, que hizo crecer el empleo. Son un sinnúmero de razones por la cual la gente, yo creo que tiene para seleccionar al PLD como su partido para dirigir el país en los próximos 4 años. ¿Le ha faltado valor a los PLDistas para defender las gestiones de gobierno de esa organización? Yo creo que sí, yo creo que argumentos tenemos. Yo no sé si valor, pero yo creo que ha habido una ausencia, sobre todo muchos principales dirigentes en los medios de comunicación explicando, porque yo te podía pasar una hora aquí explicando, y mira que yo soy objetivo, o sea, yo una cosa, si yo considero que no es positiva, no es positiva, pero hay un sinnúmero de razones, hay un sinnúmero de acciones que tú puedes plantear como aspectos positivos en los gobiernos del PLD. Tener un Chanel Mateo Rosa Chupani en una boleta de un partido como el PLD, con historia y con una gestión de gobierno, es una bendición. Gracias. En este caso, Chanel, el PLD sí ha podido relanzar, ha podido hacer los ajustes para seguir brindándole como organización política una oferta electoral valedera al mira, por país. ejemplo, yo te voy a decir algo y quizás ni siquiera es conveniente que yo lo diga porque estoy hablando de mis competidores internos. La boleta más de cualquier partido más atractiva que tiene la circunscripción es la boleta del PLD. Nosotros, y eso ha pasado a nivel nacional, o sea, los mejores cuadros, gente nueva, gente joven, o gente que no es joven pero que tiene ideas frescas, que también es importante, están en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido que ha tenido un proceso difícil, como todos sabemos, que inició con un congreso, el Congreso Vidó Medina, que implicó una reestructuración importante. Quizás esa reestructuración debió ser mucho más profunda, pero es un tema que podemos discutirlo en el próximo congreso. Pero sí, tenemos un candidato que viene de ser una excelente gestión en la alcaldía de Santiago, una de las principales alcaldías del país, que se destacó, que viene desde desde el territorio y logró un posicionamiento a nivel nacional, que eso es importante. O sea, que yo creo que sí, que ha habido un relanzamiento, quizás debió ser más profundo, te reitero, pero ha habido un relanzamiento importante del partido. ¿Se mantiene la esencia del pensamiento Juan Bosch? No, claro que no. No sé, lamentablemente. Y yo creo que ni siquiera hay muchas cosas que yo digo, mucha gente dice, el PLD debería volver a ser el PLD hace 30 años. Eso no es posible, porque la sociedad dominicana no es posible. Hay muchas cosas que en ese momento el PLD, y cuando hablo que se mantiene la esencia, hay muchas cosas que eran válidas en esa sociedad de los años 70, los años 80, una sociedad mucho más rural, una sociedad con características totalmente distintas. Y yo creo que el partido ha sabido hacer los cambios para ser un partido competitivo, para ser un partido importante. El sistema dominicano partido tiene una estructura a nivel nacional. Yo recuerdo que en los años 80 aquí había lugares que el PLD no existía prácticamente. Entonces esos cambios son importantes. Chanel, por último, porque sé que eres una persona muy ocupada y aún sea domingo, tiene que aprovechar hasta las últimas horas del día en el territorio. Chanel, como director del Servicio Nacional de Salud, manejaste todos los hospitales y aquí nunca se le negó la atención médica a los haitianos. Son beligerantes y muy duros los organismos internacionales y las naciones con la República Dominicana. Sí, yo creo que un país que no le niega la ayuda a los haitianos. Yo creo que sí, pero mira, yo siempre decía, los hospitales no son migración, o sea, el tema está en la frontera. Yo el otro día fui a Elías Piña y a mí me detuvieron 6 veces en el camino para revisar el vehículo. Entonces yo no sé qué está pasando. Yo creo que sí, yo creo que los organismos internacionales, yo no sé si es que desconocen si es el rol que ha jugado el país con el tema de la migración haitiana, que también tiene su papel importante, porque la migración, los migrantes haitianos están en la construcción, están en diferentes sectores que también hacen sus aportes. Pero en el sector salud, nosotros tenemos, y mira,
La mayoría, contrario a lo, y ahí se demostró el año pasado, que hubo la mayor participación, el 35% de los partos, 37%. El año pasado con la frontera tuvo una parte cerrada, fueron de población migrante haitiana. Lo que significa que son gente que vive en el país. Yo siempre lo he dicho, son las compañeras y las compañeros de quienes trabajan en la construcción, en la agricultura, en diferentes sectores. Entonces, yo claro que sí, que los organismos internacionales, no sé, reitero, si es que desconocen o no sé si es su propia naturaleza, yo creo que han sido bastante duros con República Dominicana en ese tema. Un mensaje a la población de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para que vote por Chanel Mateo Rosa Chupani. Reiterarle que en mí, siempre digo, en una campaña electoral todos prometemos las cosas y decimos las cosas que la gente quiere escuchar. En mí tienen la experiencia, tienen el expertise que yo he tenido, mis funciones como servidor público, yo creo que hablan de mi trayectoria. Por lo tanto, no solamente lo que yo digo, o lo que cualquiera pueda decir, sino qué hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de hacer algo por nuestro país en una función pública. En ese sentido, yo ofrezco esa experiencia y ofrezco ese humilde conocimiento que tengo de los temas en la cual yo pienso incidir en el Congreso Dominicano. Bueno, agradecer a Chanel Mateo Rosa Chupani y desearle suerte, una persona con una historia de vida y una hoja de servicio y de trabajo en el sector público. Desearle suerte y que sepan los votantes de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional que tienen un excelente expositor y un excelente candidato para llevarlo al Congreso a que le represente, a que le fiscalice, pero sobre todo a que le legisle para tener leyes que verdaderamente fortalezcan el sistema institucional y democrático del país. Chanel, gracias. Gracias a usted, mi hermano. Gracias a ustedes y el próximo domingo nos encontraremos por acá por Tendencia Semanal por BTV Canal 32. Hasta la próxima.